Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo tema de cinemática. Sí, maestra, estoy aquí, ansiosa por empezar la Ay, no, Eric, creo que tu computadora se congeló. Bueno, vamos a comenzar el ejercicio. Es importante que en este tipo de ejercicios hagamos varias lecturas, como mínimo 3 lecturas para poder identificar bien el ejercicio, ya que en este tipo de ejercicios es más complicado porque es de lógica. Bueno, comencemos entonces con el ejercicio. Pedro camina a una distancia constante de velocidad constante de Pedro es igual a 48 kilómetros por hora. Y está a 20 kilómetros delante de su amigo Oscar. Y está a una distancia de 22 kilómetros, distancia 1 le llamemos, delante de su amigo Oscar, quien camina a una velocidad de, Oscar dice que camina a 56 kilómetros por hora. En la misma dirección de Pedro, dice. La pregunta es, ¿qué tiempo en horas, incógnitas, qué tiempo en horas le tomará a Oscar a alcanzar a Pedro, dice? ¿Y a qué distancia ha caminado Oscar, dice? O de Oscar coloquemos. ¿Qué distancia? En kilómetros, ¿no? Entonces eso serían los datos. Bueno, para comenzar el análisis, fíjense, en la primera lectura no es necesario que ustedes hayan captado todo. Lo primero es rescatar los datos. La siguiente lectura es para graficar, para ver cómo viene la gráfica, interpretar gráficamente. Vamos a comenzar de nuevo. Pedro camina a una velocidad constante de, supongamos que Pedro está aquí. Ya aquí vamos a poner a Pedro. Ya ese es P de Pedro. Y está a 22 kilómetros delante de su amigo Oscar. O sea que Oscar había estado atrás. Aquí coloquemos a Oscar. Y dice que está a una distancia de sub 1. O sea 22 kilómetros. Vamos a colocar con azul. Oscar. Quien camina a una velocidad constante de 56 kilómetros en la misma dirección de Pedro. O sea, Pedro está yendo, supongamos que está yendo hacia allá. ¿Qué tiempo? Bueno, este está en la misma dirección, ¿no? Entonces los dos van a avanzar al mismo tiempo. Puta, casi la cago. ¿Qué tiempo le tomará a Oscar alcanzar a Pedro? ¿Y a qué distancia? Distancia de Oscar le voy a llamar a esta parte. ¿Y en qué tiempo? Fíjense, el tiempo, este lo vamos a llamar distancia 2. El tiempo, tomen en cuenta que el tiempo va a ser igual. Este va a estar, obviamente que este es más lento que Oscar. Pedro es más lento que Oscar, o sea, van a caminar así. O sea, supongamos que van a ir así de esta forma. Van a ir ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El tiempo es igual, este mismo tiempo es igual. Bueno, una vez hecho eso, voy a hacer mi análisis para identificar qué tipo de tema me está hablando. Tenemos a movimiento rectilíneo uniforme acelerado y caída libre. ¿Cómo saber identificar qué tipo de tema es? Ya tengo la gráfica. Es recomendable que ustedes hagan 3 tipos de lectura. Una para rescatar datos, otra es para hacer la gráfica y la tercera es para saber de qué habla mismo el ejercicio para poder analizar. Bueno, en este caso voy a analizar qué tipo de fórmula es. O es movimiento rectilíneo uniforme acelerado o caída libre. En esto hay palabras claves que se tienen que utilizar. Para cuando identificas un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, te menciona, en primer lugar, para esta situación, te presenta varias cosas. Te dice que la velocidad parte con una velocidad inicial, para este caso. Va con una aceleración. Te menciona lo que es velocidad final y varios aspectos que vamos a ver a continuación. Mientras que la caída libre se habla de lo que cae un cuerpo o de lo que estás tirando un cuerpo hacia abajo. Mientras que este tipo de variables te habla de que si la velocidad es constante, va con una misma velocidad y cosas así. En este caso hay una palabra clave que dice aquí, va con una velocidad constante. Al decir que va con una velocidad constante, ya te está diciendo, es del tema movimiento rectilíneo uniforme. Ya te está diciendo que es del tema movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, con eso ya sabemos identificar qué tema estamos hablando. Estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, aquí, ¿qué se hace? Se analiza, supongamos que es nuestro cerebro, se analiza el patrón de 3 tipos de elementos. Se analiza lo que es la velocidad, el tiempo y la distancia. En un versus entre los 3. Ahora se analiza. ¿Qué se analiza? La velocidad. ¿Las velocidades serán iguales? La pregunta. Las velocidades no son iguales. Entonces, no es un patrón.
descartado. Las distancias que recorren, a ver, el Pedro va a recorrer esta cantidad de, fíjense, clarito, estito. Pero Oscar tiene que recorrer toda esta cantidad. ¿Por qué es mayor? Porque Oscar está más atrás que Pedro. Pedro va a la delantera. Fíjense que no son iguales. Pero el patrón ahorita, el tiempo, obviamente, si yo parto a las 3 de la tarde, los dos se van a encontrar a las 4 de la tarde, si en algún momento se encuentran. Entonces, el patrón es el tiempo. Entonces, yo gracias al patrón puedo identificar qué tipo de fórmula voy a utilizar. En este caso, voy a utilizar esta tercera fórmula, que es el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Bueno, en este caso voy a agarrar y voy a colocar analizando a cada uno de ellos. Voy a analizar primero a Oscar y luego versus Pedro. Voy a analizar a los dos. Pero ¿con qué fórmula voy a utilizar? Con esta fórmula que he utilizado gracias a mi análisis para poder diseñar qué fórmula voy a elegir. En este caso me ha dado que es que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad, a esa fórmula. Estas dos no, porque el patrón me decía, no utilices este ni este, analiza este. Vayamos colocando con los datos. Distancia 1 es 22. Va a avanzar Oscar esto más la distancia 2 que no tenemos. Sobre la velocidad de Oscar, que es 56. Fíjense, como todos están en el mismo sistema, no es necesario de hacer una conversión. Pero ¿qué tiene? Con la misma fórmula. Pedro avanza a una distancia de distancia 2. Pedro avanza a distancia 2. Solo eso va a avanzar sobre la velocidad de Pedro. La velocidad de Pedro es 48. Bueno, en este caso voy a llamarles ecuación 1, ecuación 2. Entonces, igualando ecuación 1 y 2. Por lo tanto, voy a igualar ambas ecuaciones. Esta ecuación, la de aquí, la de 22 más distancia 2 sobre 56 es igual a distancia 2 dividido 48. Bueno, una vez hecho eso, podría simplificar incluso aquí entre múltiplos de 12. Este sería 28 y este sería 24. Entre 2 va a ser igual a 14, entre 2 va a ser igual a 12, entre 2 va a ser igual a 7, entre 2, 6. Cosa que me va a quedar, ¿cuánto? 22 más distancia 2 sobre 7 es igual a d sub 2 sobre 6. Entonces, en este caso, tengo que saber multiplicar con cada uno de los elementos. Y este, ojo, va a venir a multiplicar aquí. Multiplico esos 6 por 22 va a ser igual a 132. 132 más 6 distancia 2 es igual a 7 por distancia 2, 7 distancia 2. Una vez hecho este va a pasar al otro lado con signo cambiado. Aquí sería 132 es igual a 7 distancia 2 menos 6 veces la distancia 2. Entonces aquí va a ser distancia 2. Por lo tanto, la distancia 2 es 132 kilómetros, porque estamos trazando que las distancias están en kilómetros y el tiempo en horas. Con eso yo podría reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones más sencillas, en la primera ecuación o en la segunda ecuación. En la segunda ecuación, fíjense que es mucho más sencillo, pero si reemplazo tanto aquí como aquí, me va a dar lo mismo. Reemplazando distancia 2 en la ecuación 2. Tengo que mi tiempo es igual a, en vez de distancia 2, 132 sobre 48. El tiempo va a ser igual a, metiendo la calculadora, 132 dividido 48 va a ser igual a 2.75 horas. Ese sería el tiempo de encuentro. Por lo tanto, ese es mi primer resultado final. Una vez hecho eso, voy a realizar lo siguiente. Voy a explicar lo que significa ese tiempo. Tiempo que le toma a Oscar alcanzar a Pedro. Ahora la distancia que va a tardar Oscar en alcanzar a Pedro. ¿Qué distancia es? La distancia, que la distancia 0 es sumado la distancia 1 más la distancia 0. Perdón, la emoción del momento, me dejo llevar. Más la distancia 2. Distancia de Oscar es igual a distancia 1, que son los 22 kilómetros, más, ¿cuánto daba? 132 kilómetros. Por lo tanto, la distancia de Oscar, sumados estos dos, sería 154 kilómetros. Ese sería entonces mi resultado final. Bueno, entonces ahí respondemos a la pregunta: ¿qué distancia ha caminado Oscar? Distancia que caminó Oscar para alcanzar a Pedro. Listo, ese sería entonces mi resultado final. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Espero que nos dejen un like.
se suscriban y les invito a pasar clase en el resultado final. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.